Gloria a nuestro Dios. Quiero hoy ministrar tu espíritu bajo el título Desechado por el hombre, aprobado por Dios. Desechado por el hombre, aprobado por Dios. Yo creo que va bien con cada uno de nosotros. Yo creo que va bien con aquellos que hemos entendido lo que es servirle al Señor. Si usted no entiende esto, todavía no ha entendido lo que es servirle al Señor. ¿Por qué desechado por el hombre y aprobado por Dios? Porque todo, escuche bien. ¿Vienes para aquí? ¿Pero por qué te vas? Si los domingos el Espíritu Santo te quiere por aquí. Todo lo que huele a Dios es desechado por el hombre. Nunca lo olvide. Por el viejo hombre. El nuevo hombre anhela las cosas de Dios. El viejo hombre repela las cosas de Dios. Por eso, cuando se levanta alguien que quiere sembrar, que quiere poner la palabra de Dios en lo alto, siempre va a encontrar confrontación, siempre va a encontrar personas, grupos, motivados por deseos ajenos a la voluntad de Dios, para confrontar, para detener, para no permitir que la palabra de Dios sea propagada y que la verdad sea entregada al corazón de los hombres. Acuérdense lo que el Señor Jesús nos dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 32, que nos dijo: conoceréis la verdad, la palabra de Dios, y esta verdad os hará libres. Cuando usted tiene un pueblo bajo cautividad, no es libre, es esclavo. Un pueblo esclavo siempre se somete a los deseos o los designios de aquel que lo esclaviza. Es decir, no tiene la opción de escoger. Lo aceptas sí o sí. Y si no, cárcel. Entonces, cuando usted conoce la verdad que supera todas las expectativas humanas, te abre el entendimiento y te permite ver, como hablábamos hace un poco, a distinguir la verdad de la casi verdad, la mentira disfrazada de verdad, las intenciones de los corazones, la maldad del corazón del hombre, y el enemigo no quiere ser descubierto. Por eso, si usted es un seguidor de Cristo, es usted un enemigo acérrimo de las tinieblas. Porque usted carga reino, usted carga vida, usted carga eternidad, usted carga amor, usted carga claridad, usted carga pureza, usted carga santidad. Y nada de eso tiene que ver con las tinieblas. Entiéndalo. Vamos a la palabra de Dios, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 14 al 16. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 14 al 16. Y hoy le estoy hablando aquí a los Timoteos de la casa. ¿Habrá algún Timoteo aquí en esta mañana? Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 14 al 16. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le escribe: recuérdales esto, le dice a su hijo amado Timoteo, a su joven discípulo Timoteo: recuérdales esto, Timoteo, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y el verso 15, ponga atención, muy importante: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien, otras versiones dicen que traza bien la palabra de verdad. Y el verso 16, ponga atención: mas evita, dígale al que está a su lado, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tu palabra en esta mañana nos hable, nos llame. Entréganos lo que tú hoy nos quieres hablar y que sea tu Espíritu Santo guiando nuestros corazones en esta mañana. Mi Dios, a ti te damos toda gloria y toda honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Yo me asiento en la presencia del Señor. Aleluya. Cuando usted lee esta palabra, amada iglesia, haciendo un resumen, una extracción del texto, lo que usted puede entender que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo en otras palabras es: procura, Timoteo, la aprobación de Dios,
no la de los hombres. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Cuando él le dice, procura presentarte delante de Dios aprobado, sin nada que tengas de qué avergonzarte, sin nada que tengas de haberte arrepentido. Es decir, como Pablo cuando ya estaba en sus últimos días frente al Señor, le escribe a Timoteo y le dice, he peleado la buena batalla, he ganado la batalla, he peleado la buena batalla de la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia para todos aquellos que aman la venida de su Señor. Es decir, he cumplido la palabra, he guardado la fe, me he comportado a la altura de ese varón perfecto. Por lo demás, ya soy merecedor, ganador de esa corona. Pablo así le escribe a Timoteo. Sin duda, la carrera espiritual de Pablo fue una carrera exitosa. Fue una carrera que no todos podemos igualar, porque Pablo pudo conocer los misterios del Señor. Pablo pudo conocer el corazón de Dios. Un hombre que a pesar de haber tenido los estudios, tuvo que dejar esos estudios sembrados de esto y no ser guiado por esos estudios bajo un espíritu de religiosidad, que era el que los dominaba cuando perseguía a la iglesia. Pero cuando entra en esa relación con Jesús, ese espíritu de religiosidad lo deja ahí y comienza una relación con el Señor, la cual le permite ver ahora aquellos secretos que es para los hijos, que no se entiende a través de la religiosidad, que no se pueden ver en el espíritu. Solamente hay acceso a ese lugar cuando hay una relación estrecha, profunda con el Señor. Por eso el discernimiento, como hablábamos hace un rato, es uno de los dones que el Señor nos entrega y no llega a través de una relación religiosa con el Señor. ¿Qué es un religioso? Uno que cumple la palabra. Es un religioso, puede congregarse todos los días, puede congregarse más que el pastor, puede estar aquí en la iglesia más tiempo, pero es una persona que su corazón no ha sido transformado. Es una persona que tiene temor de Dios, pero no ha entendido el amor de Dios. Es una persona que no abre su corazón, que no se entrega con pasión al corazón de Dios, que sirve en el ministerio, que sirve en la iglesia, que está ahí, pero tiene un carácter fuerte. Es una persona que tú te das cuenta que no expira a través de su cuerpo la pasión, el amor del cielo sobre las almas, sobre aquel que cae, sobre aquel que se cae, sobre aquel que necesita ser levantado. Es una persona que a pesar de estar ahí, no está allí en el corazón de Dios. La religión no te acerca al corazón de Dios, te separa completamente, te hace conocer la palabra, pero no te hace conocer a Dios. La relación te ayuda, te acerca, te expone, te abre los principios. Por eso una de las oraciones que Pablo le pedía a sus discípulos y a aquellos que le decían, Pablito, ¿quieres que ore por ti? Pablito, ¿qué quieres que pongamos hoy por oración delante del Señor? ¿Qué quieres para tu vida? Él no le pedía un auto, no habían. Él no le pedía camello, él no le pedía caballo, él no le pedía una casa, él no le pedía una buena economía. Eso pide la persona que no tiene revelación, cuando no entiende que esas son añadiduras por tu obediencia. Pablo le pedía, oren por mí para que me sean abiertos los misterios del evangelio. Oren por mí por revelación. Oren por mí por discernimiento. Oren por mí para poder ver yo lo que está escrito entre una palabra y la otra en ese lugar donde tú miras y no encuentras nada. Oren por mí para que el Señor me muestre y llegar a esa madurez donde Él dice, por amor a Cristo lo tengo todo por estiércol, lo tengo todo por basura. Por amor a Cristo lo he dejado todo. Llegar ahí, hermano, necesitas una madurez que solo nace de una relación profunda con tu Salvador. Y Él llegó. Y Él estuvo ahí. Por eso cada palabra que el apóstol le entrega a Timoteo tiene que ser pesada en tu espíritu de mucho valor, porque no fue entregada por alguien que pasó un discipulado, por alguien que pasó una maestría o por alguien que pasó una universidad cristiana. No. Va mucho más allá que eso, más profundo que eso. Es por alguien que tuvo una relación íntima con el Señor. Las cartas paulinas nos abrieron, podemos decir, misterios y tesoros que hoy nosotros disfrutamos y estamos entendiendo gracias a este hombre, la forma en que se metió con el Señor.
Y Pablo le dice, procura con diligencia. La palabra diligencia, ¿qué es la palabra diligencia? Procura con cuidado. Procura con agilidad. No te demores en llegar a ese capítulo. No te demores en llegar a esa posición. Deséalo ya, anhélalo ya, lucha por ello ya. Procura con diligencia, es decir, que nada supere el deseo tuyo de hacer esto. Esto para ti ahora es primordial. Esto para ti ahora es prioridad. Procura con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no tenga nada de qué avergonzarse. Es como cuando usted le dice a una persona, ¿quieres recibir al Señor? Yo, por ejemplo, muchas veces aquí han venido personas que no han hecho la oración de fe, que no le han entregado su vida al Señor. Y cuando yo he hecho el llamado para que pasen aquí al frente, a que acepten al Señor, no levantan su mano, no lo piensan, no lo analizan, no lo creen como algo necesario para su vida y se van de este lugar sin haber hecho esa oración, sin haberle entregado la vida al Señor. No procuran con diligencia su salvación. Pero cuando salen de esa puerta hacia allá, cualquier cosa puede pasar. Quien no ama su salvación no ha entendido lo que es el infierno todavía. Quien no ama su salvación no ha entendido. Cuando una persona, escucha bien, cuando una persona entiende lo que es la salvación y entiende lo que es el infierno, corre en ese momento a los pies de Cristo. Llama al pastor a las 2 de la mañana y dice, pastor, ore por mí que quiero aceptar a mi Señor. Pero hijo, son las 2, no importa. Y si no llego a las 7, no, ahora. Y por teléfono lo acepta. Y hace la oración de fe. Porque hay entendimiento. Porque hay entendimiento. Jesús siempre nos enseñó algo muy importante. Desde su nacimiento, Él fue alguien que despertó, escuche bien, el espíritu de los hombres de la época. Él trató de hacer lo que hoy el Señor a través de su Espíritu Santo está haciendo en nosotros, despertando el corazón de nosotros. Jesús despertó el corazón de aquellos que le seguían. Cuando Jesús fue llamado al ministerio, recibe el Espíritu Santo. Nadie puede servirle al Señor si no comienza con el Espíritu Santo. Usted no puede hacer milagros, aunque usted nunca los va a hacer. Usted va a ser un canal de bendición donde el milagro lo va a hacer el Señor a través de su Espíritu. Pero usted no comienza bien los caminos del Señor si no comienza con el Espíritu Santo. Y Jesús comenzó con su Espíritu Santo a enseñarle a sus discípulos. Y cuando Él comenzó su ministerio, la Biblia dice que Él comenzó y empezó a sanar enfermos, que Él comenzó a sanar leprosos, que Él comenzó a levantar paralíticos de las camas, de las sillas. Y usted comienza a entender todo lo que hizo Jesús. Usted comienza a entender todo lo que hizo Jesús en aquel momento. ¿Por qué? Porque Él en aquel lugar pudo enseñarle a todos los que estaban con Él, a todos los que estaban a su lado, el poder y la autoridad que Él cargaba. ¿Por qué? Porque Él era el Hijo de Dios. Sanó enfermos, levantó enfermos, paralíticos, expulsó demonios. Cuando usted lee la lista es interminable. Más adelante ya no solo eran sanidades, sino eran milagros. Su primer milagro en las bodas de Caná, convirtió el agua en vino. El hombre la mano seca se la curó. Aquel que estaba ciego le devolvió la vista. Aquel que fue traído a través del techo de aquella casa donde Él estaba reunido con sus discípulos, lo levantó. Era un paralítico. Aquellos, ahora, Él hizo milagros, Él hizo sanidades. Y lo primero que Él hace entre estas cosas es salir a buscar a sus discípulos. Y allí ocurre la pesca milagrosa, otro de sus milagros. Con sus discípulos pudo enseñarles cómo Él pudo hacer que el pan y los peces de la cesta no escasearan. Multiplicación de los panes y los peces. Es decir, había muchos milagros, muchas maravillas, muchos prodigios. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender.
Cuando Él escoge sus discípulos, cuando Él principia su ministerio, lo primero que Él hace es enseñarles a ellos. Él pudo, con las acciones de milagros, con las acciones de poder y de autoridad que tenía, mostrarle al mundo que Él era el Hijo de Dios. Para eso lo hizo, porque muchas veces nosotros tenemos que ver para creer. Y Él entendía que esta generación era una generación incrédula. Es decir, ok, vamos a vencer la incredulidad. Les voy a mostrar cómo yo soy capaz de sanar, cómo yo soy capaz de levantar un muerto, cómo yo soy capaz de convertirle el agua en vino. Y ellos van a entender que yo soy el Hijo de Dios. Cuando ellos entiendan que yo soy el Hijo de Dios, ahora la confianza de ellos va a estar sobre mí. Y las palabras que yo hable tendrán peso en los corazones de ellos. Porque ellos sabrán que le están creyendo al Hijo de Dios. Pero cuando comienza su ministerio, ya no empieza, escucha bien porque entramos ahora en la palabra, ya no comienza a sus discípulos a mostrarle esas sanidades, ni esos prodigios, ni esos milagros. Comienza a hablarles de algo diferente. Comienza a decirles a ellos: vosotros sois la sal de la tierra. Comienza a decirles a ellos: cuando ustedes tengan enemigos, no se enfaden con ellos, no se peleen con ellos. Enseñó a hablarles del amor hacia sus enemigos. Comenzó a enseñarles a ellos el poder de la oración, el beneficio y el poder del ayuno. Comenzó a enseñarles a ellos sobre el afán, sobre la ansiedad. Comenzó a enseñarles a ellos sobre el no juzgar. Mire esto. ¿Y por qué sucedió esto con los discípulos? Lo que sucedió fue que Él se enfocó mucho más en la enseñanza que en los milagros y los prodigios, porque es la enseñanza la que te ayuda a ti a entender el plan de Dios. No son los milagros y los prodigios. ¿Y sabe qué hace? Toma a aquellos discípulos y todos los que le seguían, dice la palabra de Dios, los llevó a un monte y allí en aquel monte les enseñó las bienaventuranzas. Lo primerito que hizo con sus discípulos, Mateo capítulo 5 versos 6 al 12. Mire, lo va a tener en pantalla. Y comienza a aquellos que son sus discípulos a enseñarles algo, a levantar el espíritu de ellos, a meterles algo dentro de ellos necesario. Porque servirle a Dios no quiere decir que no pases por necesidad. Servirle a Dios no quiere decir que que no te enfermes. Servirle a Dios no quiere decir que no pases por tribulación o por angustia, no. Él pudo instruir la necesidad de que ellos tenían en su interior de entender que estas cosas eran parte del paquete, pero que había una respuesta sólida, positiva y buena detrás de tu necesidad. Y Él les dice, Mateo 5, 6 al 12, bienaventurados, es decir, gózate. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos, dígalo usted, de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y mira el 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. No olvides esa palabra, mintiendo. 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, Jesús sienta a los discípulos, los capacita, los comisiona, los empodera, les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, el Espíritu Santo, porque entonces van a estar capacitados y empoderados para ir contra los demonios, para ir contra el mundo, para ir contra la sociedad, para ir contra el sistema. Los capacita, los empodera, los guía por el camino correcto y les dice: ustedes son bienaventurados cuando pasen por estas situaciones. No semejen al hombre que se deprime. No se sientan mal cuando tengan necesidad. No se sientan mal cuando los persigan. No, son bienaventurados porque la paga de tu necesidad, la paga de tu enfermedad, la paga de tu persecución es el reino de los cielos. Entonces eso te ayuda a ti a entender
Que aunque estás pasando por necesidad, que aunque estás pasando por persecución, que aunque están difamando de tu persona, eres un bienaventurado. Porque que va a pagar es Dios. Y cuando papá paga mal. No, bien es poco. Paga con demasiado. Él supera cualquier estándar humano. Cuando tú lees la palabra de Dios, tienes que hacerte una pregunta. Tú tienes que entender por qué hombres como por ejemplo Abraham, Moisés, hombres como Daniel, hombres como Josué, hombres como David pudieron experimentar, y no una vez, ni dos, ni tres, no, era continuamente en sus vidas protección y provisión de Dios, a pesar de que muchas veces pasaban por situaciones de temor y preocupación, pero continuamente usted veía en el corazón de ellos seguridad, veía bendición y veía provisión de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ellos hicieron algo que tú y yo tenemos que hacer. Ellos aprendieron, hermano, a depender de Dios, no del hombre. Y Dios nunca deja a sus hijos en vergüenza. Ellos aprendieron a poner su cabeza, a recostar su cabeza en el Señor, no en el hombre. Y por eso continuamente, aunque eran vituperados, aunque eran perseguidos, aunque eran golpeados, también eran levantados y eran guiados por el Espíritu del Señor. Ellos, y usted lo sabe, pasaron hambre, pasaron traición. Usted lee la lista del apóstol Pablo, hermano, nos cogen las 3 de la tarde aquí. Por causa del evangelio, todo lo que pasó. Los naufragios, peligro de muerte, peligro de ladrones, peligro hasta de su propia gente, de su propia iglesia, de persecución. Las veces que estuvo preso en posiciones que significaban un peligro para su vida, en naufragios, hermano, en azotes, en peleas, en problemas, y todo por predicar la palabra de Dios. Todos ellos fueron vituperados, fueron difamados, fueron perseguidos. ¿Y sabes por qué fueron así? Por el amor de servirle al Dios que tú le sirves. Ni los golpes, ni los latigazos, ni las difamaciones, ni las traiciones los separaron a ellos del amor del Señor. Pero hubo algo que los ayudó a ellos, y es la clave de esta palabra en esta mañana, que los ayudó a ellos a permanecer fieles y fuertes delante de todos estos ataques, delante de todas estas pruebas o en estos procesos, llámales como quiera. Y ¿sabes qué? Que ellos se sentían bendecidos y aprobados por Dios. Ellos se sentían elegidos por el Señor. Cuando tú te sientes elegido, te sientes aprobado por Dios. Y cuando tú te sientes aprobado por Dios, hermano, usted se siente importante. Tienes que sentirte importante. Tienes que sentirte de valor. Tienes que sentirte, porque no todo el mundo le puede servir al Dios eterno. Tienes que servirte porque no le estás sirviendo a un Dios de casacas, a un Dios de papel, a un Dios de cartón, a un Dios de yeso, a un Dios de madera. Le estás sirviendo a un Dios vivo. La Biblia dice al único y eterno Dios. Al único y eterno Dios. Y ellos se sentían escogidos y aprobados por Dios. Ellos no vivían con el aplauso del hombre. Ellos no vivían con la aprobación del hombre, porque ya habían sido aprobados por Dios. Ese es el todo de nuestro ministerio. Eso va a significar o a marcar la diferencia en tu vida, de cómo tú vas a enfrentar la sociedad que está allá afuera, de cómo tú vas a caminar en tu centro de trabajo, de cómo tú vas a entrar a la consulta con un abogado, de cómo tú vas a pararte delante de un rey, delante de un presidente, delante de una persona, delante de un alcalde. Eso va a marcar, porque lo que tú sepas que tú cargas, lo que tú sepas o al círculo donde tú sabes que tú perteneces, va a hacer que dentro de ti se construya ese hombre el cual Dios quiere ver.
Cuando tú entras a la oficina de un abogado, tú no estás entrando delante de la oficina de una persona que está a un nivel mucho más alto que, porque estudió, porque estuvo así. No. A ti no te importa si es un abogado. Tú eres un hombre respetuoso. Tú tienes tus privilegios, pero tú tienes también tu bendición. Cuando tú entras ahí, mira, quiero decirte, si vas a sacar las cuentas, el abogado es el que está bendecido y no eres tú. De tenerte a ti delante. Porque tener delante a un hijo de Dios, tener delante a alguien que carga la unción del cielo, a alguien que fue escogido, a alguien que está aprobado por Dios, es tener delante la vida, la solución, es tener delante la respuesta que necesito, que no pudo llegar a través del internet, que no pudo llegar a través de un amigo, que nada más que viene a través de Dios. Entonces tú te tienes que sentir bendecido, de valor. Pero si tú eres un escogido, te tengo una noticia, el mundo nunca lo va a aprobar. ¿Y sabes por qué muchas veces andamos tristes? ¿Y sabes por qué muchas veces andamos cabizbajos? ¿Por qué muchas veces andamos con nuestro semblante caído? Porque buscáis la aprobación del mundo. Y el mundo te rechaza y andas cabizbajo. ¿Por qué te degradas de tal manera cuando ya tienes la aprobación del cielo? ¿Por qué? El mundo no sabe lo que se está perdiendo y tú estás pensando lo que tú te estás perdiendo del mundo. No, tú tienes valor. En ti hay reino. En ti hay salvación. En tus palabras hay edificación. En tus palabras hay empoderamiento. En tus palabras hay salida para cualquier crisis. Entonces lo que necesita el mundo es eso. Y tú lo cargas. Y esto te va a hacer sentir siempre frente al ataque del enemigo aprobado por Dios. No me interesa si tú apruebas mi vida. No me interesa si tú apruebas mi estilo de vida. No me interesa si tú apruebas mis palabras. No me interesa si tú apruebas lo que yo hago. Lo que yo hago lo aprueba Dios. Lo que yo hago lo aplaude Dios, porque Dios guía mi vida. Ese abogado, ese policía, ese juez, ese alcalde o ese amigo no estará allí juzgándote en el día del juicio final. Va a estar Dios. Nunca lo olvides. Él va a compartir una silla contigo para ser juzgado en aquel lugar también. Toda rodilla, no algunas. Quiere decir que Joe Biden se va a tener que arrodillar delante de Dios. Quiere decir que Donald Trump se va a arrodillar delante de Dios. Quiere decir que todas las personalidades que tú conoces se van a tener que arrodillar delante de Dios. Y no para justificar, sino para recibir juicio. Delante de Dios nadie puede justificarse. Pero Señor, tú sabes que yo hice esto porque... No. Si tú le dices porque, tú no sabes en el problema que te vas a meter. Porque ahí el Señor te dice, yo no te mandé a eso, yo te mandé a orar por ellos. Yo no te mandé a que te defendiera, yo te dije, mía es la venganza, yo pagaré. Yo no te mandé a que te defendieras, dijo, depositad vuestras cargas en mí y yo pelearé por vosotros. Yo no te mandé a que tú fueras contra ellos, yo te dije, estad quietos y velad. Yo no te mandé, no, pero yo no. Y tú vas a decir la verdad, Señor, porque ya Él nos dio la palabra. Entonces toda rodilla se doblará frente al Señor. Por eso hoy tenemos una gran cantidad de personas, una gran cantidad de cristianos que se sienten derrotados, amargados. Es una realidad. Una gran cantidad de personas, de cristianos, lastimosamente, que se sienten segregados por la sociedad, por el sistema, que se sienten apartados por la sociedad, que se sienten desaprobados por la sociedad, que se sienten desaprobados por el mundo. ¿Por qué me siento desaprobado por el mundo? Lo que sucede es, escucha bien, que a nosotros Dios no nos llamó a la fama. A nosotros Dios no nos llamó al estrellato. A ti Dios no te puso Leo Messi, ni te puso Ronaldo, ni te puso Leonardo DiCaprio. Lo que sucede es que Dios nos llamó a cada uno de nosotros para algo mucho más grande que estar entreteniendo gente en un estadio a través de la televisión. Lo que sucede es que Dios nos llamó a nosotros
No como llamó a Messi o a Ronaldo o a Leonardo DiCaprio. Dios nos llamó a nosotros porque a ellos los llamó para esta generación para entretener al mundo. Pero a ti te llamó en esta generación como un Samuel, como un David, como un Gedeón. A ti te llamó en esta generación a hacer algo diferente, algo productible, algo que no es corruptible, que es incorruptible. A ti te llamó a llenar el corazón de las personas, no a llenar un espacio del corazón de las personas. A ti te llamó a cambiar el corazón de las personas, no a ponerle una curita al corazón de las personas. Entonces muchas veces estamos pensando y estamos comparando nuestras vidas con el mundo que no tiene salvación. Y no estoy diciendo que ellos no la tengan, no los juzgo. Cada cual tiene su relación, si la tienen, con el Señor. Los pongo como ejemplo porque sé que tú conoces. Porque muchas veces nos identificamos y vemos nuestra vida como una vida destruida, sin éxito. Porque nos comparamos con otros que han tenido éxito, aclamación por la humanidad. Pero tener la aclamación por la humanidad no quiere decir que son aprobados por Dios. Génesis, capítulo 9. Creo que por allá por el verso 8. Léelo. La Biblia habla de un hombre llamado Nimrod. Y cuando usted lee la palabra de Dios, la Biblia nos habla y nos enseña sobre este hombre. Que este hombre, mira bien, llegó a ser el primer poderoso de toda la tierra. Nimrod, que era un experto cazador. La Biblia lo tilda, lo llama, lo identifica como vigoroso cazador delante de Jehová. Fue famoso delante de su pueblo por los hechos que hacía. Fundó ciudades, entre ellas Babel. Hizo muchas cosas, pero lo que pasó con este hombre es que con sus hechos continuamente desafiaba a Dios. Era un hombre que no era temeroso del Señor. La Biblia dice de que fue famoso. La Biblia dice de que fue bendecido, pero tuvo una cualidad más. Fue desaprobado por Dios. Yo no sé si tú estás cambiando la fama por la aprobación por Dios, pero quiero decirte, la fama te puede llevar al infierno, pero la aprobación de Dios te lleva directamente al cielo. De nada le valió a Nimrod ser el mejor cazador. De nada le valió ser la persona más bendecida, ser el más poderoso de toda la tierra. De nada le valió tener aquella ciudad y haberla fundado si Dios no la aprobó. Por eso tener dinero no quiere decir que soy aprobado por Dios. Tener una buena posición no quiere decir que soy aprobado como Dios me ha bendecido. No, porque esa es la última. Siempre decimos lo que Dios me ha bendecido. Que Dios ni que Dios. Si tú has sido una desobediente, si tú has sido un desobediente, si tú has sido un rebelde, si tú ni ofrendas. No, tranquilo, la misericordia de Dios te permite. Entendamos, no manipulemos, analicemos nuestra vida delante. ¿Me merezco yo la bendición de Dios? Yo me lo pregunto todos los días. Y lo único que le pido es un poquito de su misericordia contra mis pecados y mis faltas. Que día a día, cada mañana, cada tarde, cada noche peco. Digo cosas que no debo decir, hablo cosas que no debo hablar, pienso cosas que no debo pensar. Cada mañana yo tengo que tirarme delante de Dios y decirle, perdóname. Cada tarde, perdóname, porque mientras yo esté, como dijo Pablo, en este cuerpo pecador, el pecado tiene parte en mí. Y tengo que luchar contra él. Yo he entendido algo y voy a compartirlo contigo. En todos estos años, que las personas nunca van a despojar el pecado que está en ellos. Jamás podemos. Jamás podemos sacar la tentación que está en nosotros. Jamás podrás. Jamás podrás sacar aquellos sentimientos negativos que no te inducen a perdonar, sino a no perdonar. Jamás podrás, jamás podrás. ¿Qué es lo que podemos hacer? Ese hombre viejo del cual yo te he hablado muchas veces está ahí. ¿Cuál es la diferencia entre un obediente y un desobediente? Entre uno que siga a Dios, uno que no siga a Dios. La diferencia entre aquel que anda en santidad y aquel que no anda en santidad es que ese tiene el pecado dentro, tiene la tentación dentro, pero este amanece mañana, tarde y noche sujetando a ese hombre viejo que lo quiere hacer pecar. Cada día lo ata, lo amarra y le dice, hoy no tienes acceso a mi mente, hoy no tienes acceso a mi conducta, hoy el Señor proveerá dominio propio a mi vida, hoy no me dejaré tentar, porque la Biblia dice que huyamos del pecado, que lo resistamos y Él huirá de nosotros. Hoy yo me visto con la coraza de fe, de justicia.
Hoy yo ato al devorador de mi vida y lo echo fuera de mi mente para que no guíe mi mente. Hoy yo clamo la sangre de Cristo sobre mi vida. Y me visto de Él. Cuando tú te vistes de Él, amarras al hombre fuerte que te hace pecar, que te hace caer. Nadie va a cambiar. Es una nueva persona. No es que ya fue limpio. El pecado no, el pecado va a estar ahí siempre. La diferencia está en tener amarrado al que te hace pecar continuamente. En tenerlo sujeto, que no sepan ni que tú lo tienes amarrado. Lo que pasa es que muchos de nosotros lo tenemos amarrado en el sotro, pero lo otro lo tenemos suelto por la casa y el comedor. Y no es así. Y no es así. Por eso tenemos que entender esto. David, cuando David fue llamado, te enseñé hace poco, cuando fue llamado por Samuel, tenía menos de 20 años. Y la Biblia se ocupa de enseñarnos algo muy importante sobre David. La Biblia dice que Samuel lo ungió como rey de Israel. No era en ese momento donde iba a poder tener la corona. Pero la Biblia nos enseña algo muy importante, que sus hermanos lo habían rechazado. La Biblia nos enseña que sus hermanos lo menospreciaban, que sus hermanos lo despreciaban. La Biblia nos enseña que sus hermanos lo veían como un inepto y como un incapaz. Cuando David llegó a aquel campo de batalla donde estaba Goliat, vociferando contra el ejército de Israel, allí estaba Saúl. Saúl era un hombre que no era bajito, era un hombre alto. La Biblia nos enseña que cuando Saúl fue ungido por Samuel, fue escogido, una de las cualidades que tenía Saúl es que su estatura sobresalía por encima de los demás hijos de Israel. Yo me imagino que era un hombre alto, fuerte, rubio, ojos verdes, azules. Es decir, era un tipazo. Era un Goliat dentro de Israel. Y aquel Goliat dentro de Israel estaba parado allí escondido frente al otro Goliat que venía de los filisteos. El pueblo de Israel estaba amachorrado, escondido, temeroso, miedoso, del lado acá de la llanura y el otro pueblo del lado acá de la llanura. Y el gigante Goliat en el medio, vociferando, atentando contra ellos, retándoles, diciéndole: mándame uno que pueda pelear contra mí. Y dice la Biblia que ahí llegó David. Y llegó allí a ver a sus hermanos porque le había pedido permiso al padre con sus quesitos, con sus mielecitas, a llevarle provisión a sus hermanos que estaban en la guerra. Él no estaba todavía en la guerra, él fue a bendecirlos a ellos. Y cuando llegó allí, sus hermanos le dijeron: ¿qué tú haces aquí? Vete para la casa. Seguro que has venido a burlarte, a reírte, a decirle esto y aquello. Pero hermano, ¿qué pasa si yo nada más que he venido a traerte estas bendiciones? A ver, déjalo aquí, vete. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando allí? Que oigo algo. Porque sí, pero hay algo allá, yo oigo una bulla allá. Y alguien por ahí dijo: no, es que Goliat, esto, lo otro. Y el rey dice que el que lo venza le va a entregar a su hija y la mitad de su reino. Oh, al que venza a Goliat. Y ustedes están aquí esperando su hija y la mitad del reino. Y ustedes no han hecho nada. Dame acá las armaduras esas que yo me las voy a poner. Dice que fue para allí. Y Saúl le llamó: ven acá, ¿quién tú eres? No, yo soy hijo de tu siervo. Y tú te vas a enfrentar con Goliat, hombre de guerra desde su juventud. Y tú vas a ir a pelear con Goliat, un hombre que te va a aplastar en el primer paso que va a dar. Bueno, ¿qué es lo que usted está dando? ¿No es la mitad del reino y su hija? Tranquilo, porque yo sé en quién he confiado. Y dice que se puso las armaduras de hierro. Y cuando nada más que se las enganchó, se las arrancó de arriba, porque dijo: no, esto pesa mucho, esto está hecho para mí, ya yo tengo una armadura mejor. Dice que no podía con ellas, con aquel escudo, no podía con aquella espada, no podía con nada de eso, no tenía nada. Dijo: no, yo voy. Él viene a mí con espada, con lanza y con escudo, pero yo voy a él en nombre de Jehová de los ejércitos. Yo no sé si estás entendiendo, pero ni Saúl ni el ejército de Israel estaban aprobados por Dios, pero David estaba siendo aprobado por Dios. Por eso pudo vencer a Goliat, porque era el aprobado de Dios. Aquel chiquitico que con una onda y 4 o 5 piedras escogidas del río pudo con el primer lanzamiento destronar al gigante y caer en el piso y agarrar su espada y cortarle la cabeza. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque estaba aprobado por Dios. Tienes que entender estas 4 palabras. Dios te llamó, Dios te escogió, Dios te capacitó y Dios te empoderó y te aprobó para ser un siervo de Dios. Y no de cualquier Dios, sino del Dios más grande que existe. Por eso, Dios, no te sientas mal.
no vio en ti un deportista famoso ni un actor de cine famoso. Dios vio en ti algo mucho más grande, algo mucho más poderoso, algo que va a trascender generaciones. Mira, hoy nadie se acuerda de aquellos deportistas famosos. Hoy nadie se acuerda ya de aquellos cantantes famosos. Hoy nadie se acuerda ya de aquellos artistas famosos. Son un recuerdo en el pasado. Y los que hoy son famosos en 20, 30, 50 años ya no lo serán. Pasarán. Pero dice la palabra del Señor que mi palabra no pasará, que mi palabra perdurará. Todavía se lee de David, todavía se lee de Samuel, todavía se lee de Noé, todavía se lee de Abraham y se seguirá leyendo de ellos por generaciones, porque es la palabra de Dios, es obra del cielo, no es obra de hombres. Por eso tú estás metido en el mejor negocio. Cuando estábamos en Melaleuca, tuvimos allí un local de la casa pastoral que nos dieron y el pastor nos dijo: tomen este garaje doble y si pueden hacer aquí para el grupo de jóvenes algo. ¿Se acuerdan cuántos estuvieron ahí y ayudaron? Bueno, pero no tenía aire acondicionado. Y yo llamé a un amigo mío y le dije: fulano, Carlitos, necesito que vayas allí y me pongas el aire acondicionado. Un mini split lo necesito para enfriar aquel lugar, porque ahí vamos a tener el grupo de jóvenes. Y Carlitos fue allí. ¿Y tú eres pastor de esta iglesia? Sí. Preguntó de todo menos lo que tenía que preguntar. ¿Y tú tienes salario aquí? No. Y yo soy pastor de la parte hispana de una iglesia americana aquí. Quiero decirte una cosa, me dijo Carlito. Escucha bien. Al lado de mi casa vive un pastor. Y si tuvieras qué bien vive el pastor. Eso es tremendo negocio, me dijo. Y yo le respondí en ese momento como Kenneth Copeland. Yo le dije: el mejor de todos. Estoy en el mejor negocio de todos. Si tú no tienes discernimiento, tú no vas a entender que servirle a Dios es servirle al reino, es servirle al oro, es servirle a la plata, es servirle a la provisión, es servirle al cielo. Pero si tú no tienes discernimiento, yo te estoy diciendo a ti, estoy en el mejor negocio y te estoy dando a entender que sí, que es un negocio carnal, donde tú recibes un pago material. Y me dijo así: eso es un buen negocio. Claro que estoy en el mejor negocio, porque tengo el mejor de todos los jefes. Tengo el mejor y más exitoso de todos los negocios, donde nunca hay merma, donde nunca hay cancelaciones, donde nunca hay nada malo. Le servimos al Dios eterno, donde la cosa es de gloria en gloria y de victoria en victoria, como la luz de la aurora. Porque dice la palabra de Dios que los cielos pasarán, los mares pasarán, la tierra pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. Estamos en el mejor negocio. Aquí no hay paros laborales. Aquí no hay vaca flaca. Aquí no hay, como el mundo le llamó, recesión. Aquí no hay problema con los bienes raíces. Aquí no hay nada de eso. Aquí la economía no está mala. Aquí la economía no proviene del hombre, que sí la calcula mal. La economía proviene de Dios. De cierto te bendeciré, dijo el Señor. Esa palabra no me la dijo a mí, pero yo la agarro para mí, porque todo está en lo que tú quieras creerle al Señor, en lo que tú quieras mover dentro de ti de parte del Señor. Jeremías capítulo 1 verso 5 dijo: antes, tú lo has leído muchas veces, pero hoy te lo voy a explicar de una forma diferente. Antes que te formase, no es formases. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes de que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Cuando usted lee esta palabra, búsquela de la versión que sea. Dices: antes de que te formase. Pero otras versiones te enseñan con más claridad. En otras palabras, no dice antes de que te formares, dice antes de que te formare. Que yo te haya hecho, que yo te haya construido, que yo te haya edificado. En otras palabras, lo que tú tienes que entender, el Señor te está diciendo: antes de que yo te formara en el vientre, ya yo te había elegido. En otras palabras,
Ahí en el vientre te hizo Dios. Ahí puso sus manos. Ahí puso sus pensamientos. Sus manos estaban ahí cuando te estaba haciendo. Él no miró como tú te formaras. Él te formó. Él se ocupó personalmente de asegurarse que su paquete fuera de bendición, que no tuviera defecto. Por eso, como algo que va a hacer Dios no va a ser aprobado por Él? Antes de que te formase, léalo. Él te hizo. Cuando estaba allí, el libro de Génesis formó al hombre, dice: hagamos al hombre. Él te hizo. Él no tiró una escupilla para que tú nacieras. Él te hizo. Y antes de que te hiciera, ya te había conocido. Es decir, ya tenía un plan para tu vida. Tengo un plan, ¿quién lo llevará a cabo? Lester. Tengo un plan, ¿quién lo llevará a cabo? Danny. Tengo un plan, ¿quién lo llevará a cabo? Julio. Pero ¿dónde está Lester, Danny y Julio? Tengo que hacerlos. Hice a uno, hice al otro, y ya estoy terminando con el otro. Este va a destruir demonios. Este va a ser el líder de evangelista. Este va... No me estás creyendo. Es que tú tienes que ir profundo. Tú tienes que ir profundo. Porque si lo que Dios hubiera hecho en el cielo no hubiera sido profundo, nunca hubiera enviado a su Hijo. Por eso es que tanto estima. De tal manera, identifica esas tres palabras. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito, a su Hijo amado, para salvar al mundo. Es decir, si el mundo supiera la profundidad de mis planes, por eso fue que valió la pena enviar a mi Hijo. Valió la pena. Entonces quizás haya sido desechado por el mundo. Quizás haya sido desechada por el hombre. Quizás haya sido desechado en tu trabajo. Quizás haya sido desaprobado incluso hasta en tu vecindad. Pero quiero decirte, antes de que el mundo te desechara, ya Dios te había aprobado. Antes de que el mundo te separara, ya Dios te había elegido y te había dado un ministerio, te había dado una vida gloriosa en las manos de Él. Pero pastor, esto está fuerte. Yo no me siento escogido. Cuando usted se pregunta, pastor, yo no me veo como un escogido. A mí todo me pasa. A mi vida no llega a nada. No hay nada relevante. No sé, yo pienso una cosa y me sale otra, pastor. Las pruebas, pastor. No salgo de una prueba y no estoy saliendo y ya viene otra. ¿Y por qué pasa eso? Lo que pasa, y escucha bien, es que si Dios cada día de tu vida no pone un Goliat frente a ti, nunca, jamás podrás sacar al David que llevas dentro. ¿Me estás entendiendo? Amén. Si Dios no pone la prueba delante de ti, nunca podrás sacar la fe que Él te entregó. Si Dios no pone la prueba delante de ti, el proceso delante de ti, vas a seguir guiado por los vientos inconstantes. No vas a levantarte en oración. Mira, hay veces que hay peleas que llegan a tu vida donde tú tienes que tomar una determinación y una decisión. Hay momentos en tu vida donde tú estás haciendo esto y no logras resultados. Pruebas esta otra forma y no logras resultados. Buscas esta compañía y no logras resultados. Tratas con estrategias, con métodos humanos y no logras resultados. Dices, ¿qué va? Ahora me voy a meter con Dios. Ahora voy a hacer lo que no estaba haciendo. Ahora voy a ayunar. Ahora voy a dar. Ahora voy a ofrendar. Ahora me voy a entregar en las manos de Dios. Ahora le voy a servir a Dios. Y cuando de pronto tú comienzas a hacer ese cambio en tu vida, es como que el Señor en el cielo te estaba diciendo: lo único que podía traer una respuesta a tu vida, lo estás haciendo ahora. Necesitas entender que es bueno pasar el proceso. ¿Por qué siempre me siento descalificado por la sociedad? ¿Por qué me siento descalificado por el sistema, descalificado por el mundo? Es decir, yo pensé que yo era la persona ideal para este puesto y de pronto veo que escogen a aquel otro, que es un pecador, que es un ladrón, que yo sé que está haciendo malas cosas. ¿Cuántos han visto ahí? ¿Todos? ¿Por qué si yo soy un hijo de Dios, el mundo no vio en mí que soy la persona capaz, que soy la persona calificada, que soy la persona ideal para eso? Si yo estoy aprobado por Dios. Todo, te lo dije al principio, absolutamente todo
lo que es escogido, calificado y aprobado por Dios es desechado por el mundo. No te sientas mal. Lo que estás esperando es que Satanás, quien guía la mente y el corazón de aquellos que no tienen al Señor, te ponga a ti en lugares donde solo Dios te puede poner. Te ponga a ti en lugares donde ya tú estás. ¿Quiénes te dan la espalda? Bueno, cuando nosotros nos convertimos y comenzamos a servirle al Señor, los primeros que nos dieron la espalda fue la familia. Primos, tíos, conocidos. Los primeros que comienzan a rechazarnos son aquellos que tienen un lazo sanguíneo en nuestras vidas, porque comienzan a ver en nosotros lo que ellos no querían ver o lo que alguien no quiso ver. Este es un religioso, este es un fanático. Ah, tú no eres familiar, la familia aquí reunida y tú allá en la iglesia adorando. Ah, para eso hay un día. Vas a escuchar esas palabras. ¿A alguien le ha pasado o solo a mí? O tus amigos, aquellos que te buscaban todos los días, que se tomaban la coronita contigo, aquellos que después de la coronita nos vamos para el table dance, aquellos que después de salir contigo, de pasear contigo, vamos para aquí, vamos para allá, andamos de parranda y ya esta parranda no acaba nunca. Aquellos amigos ahora te ven cambiar, te ven escoger algo diferente y ya no te llaman. Ya el teléfono no suena con el nombre de ellos. Ya no te buscan. Aquellos amigos ahora te ven y te miran y dicen, ah, ya no vayas a buscarlo porque ese es un aburrido, ese es un religioso. ¿Sabe lo que pasa? Lo que pasa es que la sociedad, el sistema, el mundo nunca va a aprobar tu franqueza, nunca va a aprobar tu sinceridad, nunca va a aprobar tu sinceridad, porque el mundo rechaza todo lo que es bueno. El mundo rechaza todo lo que es digno, todo lo que es hermoso. Y uno de los ejemplos que la Biblia nos da para eso, por ejemplo, el ejemplo de José. La Biblia nos dice que José era chiquito, era un muchachito, y sus hermanos tuvieron envidia de José. Agarraron a José, lo tiraron en un pozo. Cuando lo tiran en un pozo, allí en el pozo aquel, la Biblia dice que allí fue vendido aquella patrulla que pasó por frente al pozo. Lo llevaron entonces a Egipto, lo vuelven a vender en Egipto, lo compra Potifar, lo lleva para su casa. La mujer de Potifar lo trata de tentar, acuéstate conmigo, ven, llégate, Potifar no me... Y José, que era un hombre perfecto, temeroso de Dios, fiel, obediente, instruía lo que pasaba y evitaba de estar delante de aquella mujer. Pero dice la Biblia, porque Satanás siempre va a preparar el sistema. Escucha bien, que la mujer esperó que no hubiera nadie en casa. Que la mujer esperó que los esclavos, los siervos estuvieran fuera, que no hubiera nadie en la casa, solo él y yo. Porque cuando él esté solito aquí y me tenga a mí y yo me quite la ropa y él vea lo que hay aquí, él va a decir, aquí me quedo yo. Pero no sucedió eso. Satanás siempre te va a preparar la cama, escucha bien. Satanás te la va a poner bonita, te lo dije en la prédica pasada, no te la va a poner fea, gorda o maltratada por los arrecifes. No, te la va a poner verde de ojos azules para que tú caigas. Y ella trató de agarrar a José. La Biblia dice que lo asió de su ropa y le quitó la ropa y él salió corriendo. Y la ropa de José quedó allí. Y cuando vino su esposo le dijeron, el siervo, el hebreo que tú traíste me quiso violar. Pregunta aquí a los siervos que van a decir, no, sí, pues, si no dice eso ya tú sabes. El hebreo que tú trajiste me quiso quitar la virtud. Y Potifar agarró a José y lo metió en la cárcel. Y ahí estuvo como 3 años. Pastor, entonces los procesos son parte del llamado de Dios. Sí, son parte del llamado de Dios. Porque la Biblia dice, y se acordó Jehová de José. Es decir, cuando tú eres escogido, cuando tú eres aprobado por Dios, quiero decirte que el pozo no te retiene, que la cárcel no te detiene. Y cuando tú lees la palabra de Dios, la Biblia dice que Jehová tenía preparada una silla al lado de Faraón en Egipto. Y no cualquier silla, el segundo hombre de Egipto. Cuando tú eres aprobado por Dios, aunque estés en tu peor momento, escucha esto, de ahí te sacará el Señor.
Aunque tu economía esté en el piso, no te preocupes por los números de ahora, porque Dios se va a ocupar de los números de mañana. Tú tienes que confiar en el Señor porque fuiste aprobado por Dios. ¿Acaso dijo Dios y no hará? ¿Acaso es Dios mentiroso? Tienes que aprenderte eso. Él esperó ahí. Tuvo 3 años para arrepentirse. Tuvo 3 años para maldecir a Dios. Tuvo 3 años para decir: no le sirvo más, Dios se ha olvidado de mí. Yo que he sido fiel, yo que he sido fiel. Yo que fui juzgado injustamente, yo que fui difamado. ¿Dónde está mi Dios? No. Esperó. Y cuando salió, qué clase de bendición le tenía preparado el Señor. Nada más y nada menos que fuera aquí en Egipto, le dijo el faraón: no hay una persona más poderosa que tú, excepto yo. Ese es el premio de la fidelidad. Job, te multiplico todo con creces, tus hijos y tus riquezas, por haber sido fiel. Porque fuiste y serás aprobado por mí. Al que Dios aprueba, puede estar seguro que su bendición viene en camino. Que no puedes poner tus ojos en el que está al lado, en el vecino. No. La tuya es diferente. No viene por manos humanas, viene por manos divinas. Y no me preguntes cómo Dios lo hace, porque yo no sé, pero lo hace. Si tú quieres saber, bueno, vamos a ver, vamos allá al desierto. Hija, ¿cómo tú crees que Jesús haya podido multiplicar aquellos panes y haber alimentado a más de 5,000 personas, sin contar ancianos y niños? No puedes saberlo, pero lo hace. Hija, ¿cómo tú consideras que el Señor le dijo a Moisés: tiende tu vara y el mar se haya abierto, y haya podido el pueblo de Israel pasar por seco y atravesar el mar rojo? No sé, pero lo hace. Leí algo que quiero compartir contigo. En la época de la dinastía Song en China, te lo tengo aquí escrito, hubo un hombre llamado Beomungong, en chino, Beomungong. Este hombre visitó a un adivino, mira esto, y le preguntó a aquel adivino si él sería el primer ministro de China. Cuando el adivino lo miró a los ojos, el adivino le dijo que no. El hombre, dolido por la respuesta del adivino, le dijo: bueno, ¿y acaso podré ser un médico? Cuando leí la historia, dice la historia que el adivino, cuando él le hace esta pregunta: ¿acaso podría ser un médico?, dice que dudoso comenzó a caminar el adivino de allá para acá y llegó donde estaba él. Y en ese momento la pregunta que él le había hecho era una pregunta dudosa, porque cambió de primer ministro a médico. Y ser médico en aquella época era algo que no era bueno, era detestado, no sé por qué. No era de mucha honra. Y él dijo: ya que no puedo ser ministro, seré médico. Y el adivino se quedó así dudoso. Y wow, este va de lo alto a lo profundo, de lo simple a lo profundo. Que este hombre, la pregunta que me está haciendo. Y el adivino le pregunta a él: yo quiero hacerte una pregunta. Tú me preguntas a mí si vas a ser primer ministro de China. Yo te digo que no veo en ti. Y de pronto vienes y me dices que si voy a ser médico. No entiendo por qué te rebajas tanto. Y él le dijo: es que yo quiero ser primer ministro de China, o primer ministro, para poder ayudar a las personas, sacarlas de la pobreza, de las necesidades, de las angustias. Pero ya que usted me dijo a mí que no puedo ser primer ministro, me gustaría ser médico para sacar a las personas de las enfermedades, para sacar a las personas de los padecimientos, para sacar a las personas de todos esos problemas que usted conoce que cargan en su cuerpo. Y de pronto un adivino, dice lo que tuvo él, que se hizo así en las piernas, caminó para allá, caminó para acá y se retractó de lo que le había dicho y le dijo: ¿sabes qué? Tú vas a ser primer ministro. El hombre de pronto le dijo: pero ahora ¿cómo yo voy a confiar en tu palabra? Si me dijiste eso al principio que no iba a ser, me dijiste que médico tampoco, y ahora me dices que sí voy a hacer. Explícame, porque yo no veo en tu respuesta seguridad. No es confiable.
Me cambiaste ahora la respuesta tratando de decirme lo que yo quería escuchar. Explícame cómo sucede. Y él le responde esto. Y es una realidad. Escuche esto. Hay muchos factores que deciden el destino de una persona. El más importante es la mente. Usted no está destinado a ser ministro, le dijo el adivino, pero a juzgar por su mentalidad merece serlo. ¿Cómo podemos traducir esto al pueblo de Dios? Isaías 51, 4 al 7 dice: estad atentos a mí, pueblo mío. ¿Habrá pueblo del Señor aquí en esta mañana? Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. 7 dice: oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Lo que está en ti va a determinar lo que vas a hacer tú, lo que vas a lograr tú. Y la Biblia dice a través del profeta Isaías que el Señor dijo: pueblo mío que tiene mi ley, pueblo mío que tiene mi autoridad, las costas están esperando por mí, los pueblos necesitan de mí. Es decir, nosotros cargamos reino, cargamos ley, cargamos autoridad, cargamos palabra, y por encima de todo cargamos algo más importante: la aprobación de Dios. Entonces vamos a hacer cuanto podamos creer. No te he dicho que si crees verás mi gloria. Te lo dejo de tarea. No te he dicho que si crees verás mi gloria. Gedeón sintió miedo cuando los madianitas se pararon frente a él. Gedeón, dice la Biblia, que sintió temor porque era una de las tribus más pequeñas de Israel. Pero la Biblia me dice que allí, aquel lugar de miedo, de temor, el Señor envió a su ángel. Y llegó el ángel del Dios eterno y no le dijo: Gedeón, miedoso, sal de la cueva. Gedeón, miedoso, ven, yo te voy a fortalecer. No. Le dijo: Gedeón, varón esforzado y valiente. Entonces tú te ves con miedo y Dios te ve valiente. Tú te ves poca cosa y Dios te ve más que poca cosa. Dios te ve capacitado y con autoridad. La Biblia nos enseña que Moisés, el Señor lo llama a aquel monte, lo comisiona. Y cuando llega allí, aparte que era tartamudo, yo me imagino que haya tartamudeado más. Se sintió incapaz. ¿Por qué me mandas a mí? Tranquilo. Pero yo no soy, mira, yo soy hasta tartamudo, yo tengo miedo, Señor. A Moisés. Bueno, era tartamudo. Usted se ríe, pero era tartamudo. La Biblia lo especifica. Yo no soy ágil al hablar. No te preocupes. Mira, porque ya yo esto lo tengo planeado. No podemos cambiar los planes del Señor. Yo te escogí a ti. No me interesa si eres tartamudo. No me interesa si eres pobre. No me interesa, porque yo no miro lo que mira el hombre, David. Yo miro el corazón. Yo miro tu corazón. Cuando David bajó y comenzaron a bajar los hermanos de David, Samuel, el profeta de Dios, en un momento entró en la carnalidad y cuando vio a los hermanos de David, vio a uno alto, grande, verde, ojos azules, altísimo. Este es el escogido de Dios. Y el Señor le dijo: Samuel, cierra tus ojos y mira con la fe. Mira con el discernimiento, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. Ese no es. Y cuando entró David, le dijo: ese es, úngelo. Y Moisés, allí estaba. No soy yo. No tengo ni familia. Tuve que huir de Egipto porque maté allí a un egipcio que estaba fajándose con un hebreo. ¿Quién soy yo? Si soy tartamudo, no sé hablar. Y el Señor le dijo: mira, Moisés, a ti te voy a enviar.
Tú me vas a representar por ti. Y para hablar no te preocupes, tu hermano Aarón lo hará. Él hablará por ti lo que tú le digas, porque yo hablaré contigo. Él será la voz, pero tú serás el canal. Esto te enseña algo. Que Dios llama muchas veces a personas imperfectas. Y nosotros desde ese lugar los vemos diferentes. No los vemos perfectos, no los vemos capacitados. Pero fue el que llamó Dios. Fue el que Dios escogió. Y tiene defecto y tiene mil situaciones y es tartamudo y se equivoca y esto y aquello. Pero fue el que llamó Dios. Y Dios no quiere poner a Aarón que hablaba bien, a Aarón que era entendido, a Aarón que era grande y que era bien parecido y que era fuerte y quizás podía meterle miedo a Faraón. No. Dios llamó a Moisés. Y Moisés tenía una cualidad que la Biblia se ocupa de enseñarnos. Dice que era el hombre más manso de toda la tierra. Pero fue el que llamó. Tú vas a ir en representación mía. No es con quién tú vas, es quién va contigo. Y yo voy contigo. ¿Quién soy yo? El gran yo soy. Entonces Moisés se sentía con miedo, se sentía incapaz, se sentía poca cosa. Y Dios le tuvo que recordar a Moisés que él lo había escogido. Entonces tú fuiste escogido. Entiende esto. Tú fuiste aprobado por Dios. Entiende esto. Isaías 41:9 dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Cuando comencé con el versículo de iniciación en la segunda carta a Timoteo, te quiero localizar en este verso, capítulo 2, verso 16. Dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Voy a terminar aquí con esto. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Desde que comencé el ministerio, y te voy a dar un consejo, nunca me he detenido a escuchar o a replicar comentarios negativos contra mi persona o contra mi llamado. Desde que comencé sirviéndole al Señor, nunca me he detenido ni en un medio social ni en un medio público a tratar de defender la verdad, porque la verdad se defiende sola. ¿Por qué te digo esto? Porque quizás a ti te hayan difamado. Quizás de ti hayan hablado, quizás te hayan criticado, quizás te hayan hasta señalado. Pero te voy a enseñar algo muy importante. Cuando tú has visto esos programas de Animal Planet, donde te enseñan muchas veces las estepas, las llanuras africanas, los desiertos, la jungla, la selva, como quieras llamarle. Hay dos animales allí que te pueden dar a ti una idea de lo que quiero hoy enseñarte. Ahí vemos a un león, lo llamamos el león de la selva, pero también vemos a las hienas. Cuando tú entiendes la posición de cada uno de ellos, usted nunca ha visto a un león tratando de quitarle la comida a una hiena. Pero usted sí está viendo, cuando ve los programas eso, a la hiena no quitándole la comida al león, esperando que el león acabe para él comerse la carroña. En otras palabras, en la selva hay dos tipos de animales: los que dominan o los que son dominados. Y tú tienes que entender que a ti Dios te puso como león, no como hiena. Jesús nunca se detuvo en su ministerio a defenderlo. Muchos lo criticaban, muchos lo señalaban, muchos lo confrontaban, y él no le preocupaba. Incluso con aquellos que eran adeptos, pegados, discípulos de él, se les acercó así sin miedo. Se les acercó así sin preocupación ninguna y le decía: ¿y tú, hermano, quieres irte? ¡Wow! Oh, pero el pastor me trató mal. Oh, pero el pastor me dijo a mí que no le importaba lo que yo hiciera. Porque el pastor lo que le importa es el reino. El pastor lo que le importa es que tú entiendas que el reino vino para bendecir a tu vida, para bendecir tu vida. Por eso llegó un momento donde Jesús entendió de que él no estaba para cambiarle la mentalidad a aquellos que no querían cambiarla.
Porque escucha bien, los ojos nunca van a poder ver lo que la mente no quiere ver. Escucha, los ojos nunca van a poder ver lo que la mente no quiere ver. Entonces Jesús nunca se detuvo a fajarse, a pelearse con las hienas, con los carroñeros, porque Él era rey. La Biblia dice que Él es el león de la tribu de Judá. La Biblia nos enseña que en Él había dominio, había autoridad, que todos los reinos estaban sujetos a Él, que Él es rey en el cielo y rey en la tierra, pero también es rey en las tinieblas, porque Él es el Dios de todos los pueblos. La Biblia lo dice, que todo está sujeto al Señor, todo está sujeto al Señor. Entonces tienes que entender que el león no se pelea con la comida de la hiena, pues el león conoce su fuerza y conoce su lugar. Tú tienes que conocer tu lugar. Tú no tienes que estar defendiendo el ministerio que Dios ha entregado. Tú no tienes que defender la verdad. Dios conoce la verdad. Por eso no te detengas, nunca hagas un stop para contestar, para contender con aquellos que no entienden el llamado y mucho menos conocen la palabra. Nunca te fajes, porque ahí va a estar el dedo del acusador, el cual es uno de los nombres del enemigo de Satanás, acusador, para decirte: y tú le estás entregando los diezmos al pastor, y tú estás entregando ofrendas, mira lo que hacen, mira, porque nunca te va a decir bien hecho, jamás vas a escuchar esa palabra. Pero mira siempre quién es el que te lo está diciendo. Busca en la raíz, busca quién es, busca su pasado, busca si se congrega, busca si ha tenido un encuentro con Dios, busca. Y al que busca, siempre se le mostrará. Entonces tienes que entender que tú no eres un simple cristiano. Tú eres un cristiano aprobado por Dios, desechado por el mundo. No me importa. No me importa lo que piense el sistema, no me importa lo que piense la sociedad. Y esto no es falta de amor. Esto es que ya está llegando el tiempo donde las personas tienen que acabar de entender que si no se arrepienten no se van a salvar. Llevamos 2000 años pasando la mano. Llevan 2000 años ofendiendo a Jesús. Llevan 2000 años rechazando al Señor. Llevan 2000 años afanados. Llevan 2000 años dándole la espalda al Señor. Dijo el Señor: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatarán. ¿Entiende? A Él, a tu Señor Jesús, no le importó quedarse solo en el ministerio, siempre y cuando el Padre estuviera a su lado. A ti no te puede importar quedarte solo en la familia, siempre y cuando sepa. Quedarte solo en el trabajo, siempre y cuando sepa. Quedarte solo en la iglesia, siempre y cuando sepa que el Padre aprueba tu vida, que el Padre aprueba tu corazón, que el Padre aprueba lo que estás haciendo. No te debe importar. No te debe importar. Porque lo que tú estás haciendo, si Dios lo está aprobando, es bueno. ¿Vas a cambiarlo para complacer a los hombres? Pastor, ciérreme con algo. ¿Cómo yo puedo saber? ¿Cómo yo puedo entender que lo que estoy haciendo es lo que el Señor le agrada? Te voy a decir algo. Cuando las personas comiencen a hablar sobre ti o de ti, o lo que haces o lo que dejes de hacer, no valores sus comentarios. No pongas atención a esos comentarios. Mira, úngete con aceite para que la envidia, para que el celo resbale. Úngete con aceite. Te lo estoy diciendo de una forma hermosa, para que patine. No puedes detenerte a pensar. No puedes poner tus ojos, como dice aquel, las gallinas que no ponen. Pon los ojos en las gallinas que sí ponen, en las que crían, en las que proveen. No pongas tus ojos en lo negativo. Tus ojos siempre tienen que estar en lo positivo. Me acuerdo, mi papá siempre decía: vayamos por el sí porque el no está seguro. ¿Sí o no? Sancho, Quijote, los perros ladran, señal de que andamos caminando. No te preocupes, Sancho.
señal de que andamos caminando. Gálatas 1:10 dice: pues busco ahora. Oiga, hermano, esto está... ¿Cuántos han ido aquí a los lagos estos cristalinos de Bikini Spring y los Spring Spring, esos todos que están por ahí por Orlando? Hemos ido. Hermosas aguas cristalinas. Usted ve el fondo, una belleza. Vaya ahora, es cuando se puede ir un poquito más adelante. No vaya, que es muy frío. Vaya ahora y haga cola. Le aconsejo, si va a ir, vaya el día antes, quédese en un hotel, amanezca allí, si no, no entra. Si sale de aquí, salga a las 3 de la mañana. Bueno, paso la página. Aguas cristalinas. Aguas cristalinas. Esto es cristalino. Esto es claro. Esto no deja lugar a duda. Pablo le dijo a los Gálatas: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vaya, si yo lo que quiero hacer en el mundo es para que las personas se sientan bien conmigo, no acabas de entender que no eres siervo de Cristo. ¿Me estás entendiendo? No es contagiándote como el mundo, como vas a agradar al cielo. Es descontagiándote del mundo, es limpiándote, es santificando. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. La prueba innegable, la prueba infalible de que Dios te ha aprobado es el rechazo de la sociedad. Escucha, es el rechazo de la sociedad. Porque fuiste llamado por Dios, porque fuiste comisionado por Dios. Preocúpate por lo que el Señor piensa de ti. Preocúpate por Él, preocúpate. Cierra tus ojos.